Muy buenos días, yo soy Álvaro Martínez y estaré hablando de los tipos de datos, tipo de atratos, tipo el lenguaje de programación y clasificación de tipos de datos. En los tipos de datos, un tipo de dato es una categoría que define el tipo de información que puede almacenar una variable o objeto. Cada tipo de dato tiene sus propias características como el rango de valores que puede almacenar y las operaciones que se pueden realizar con él. Los tipos de datos más comunes son los números, cadena de caracteres booleanos. En los números están los enteros y los reales. En los números enteros, los números enteros positivos, negativos o cero, o sin decimales. Por ejemplo, uno es positivo, -10 es negativo y cero. En los números reales, los números con parte entera y decimal. Por ejemplo, 3.14 menos, menos 5.2 y 100.000. En cadena de caracteres, secuencia de caracteres incluyendo letras, números simbólicos y espacio en blancos. Se representan entre comillas, por ejemplo, hola mundo o 1, 2, 3 main, etc. En booleanos son valores que pueden ser verdaderos o falsos. Se utilizan para representar condiciones lógicas, por ejemplo, true, que es el verdadero, o falso. Y en tipo de datos abstractos, un tipo de datos abstractos o TDA es un módulo teórico que define las propiedades de un tipo de datos sin especificar cómo se implementará. En otras palabras, un TDA describe lo que puede hacer un tipo de datos, pero no cómo se construye internamente. Los TDA se componen en dos elementos principales: el uno, que es el conjunto de valores, y el 2, que es el conjunto de operaciones. El conjunto de valores define los tipos de datos que pueden almacenar el TDA. Por ejemplo, un TDA pila puede almacenar números enteros, mientras que un TDA cola puede almacenar cadenas de caracteres. En conjunto de operaciones, define las operaciones que se pueden realizar sobre los valores de TDA. Por ejemplo, las operaciones comunes de una pila, incluyendo empujar, que es agregar un elemento, apilar, que es eliminar el último elemento agregado, y consultar cima, que es obtener el último elemento agregado. Tipos de datos de programación. Los lenguajes de programación se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Se dividen en dos grandes categorías: en lenguajes de bajo nivel, que sus características están cerca del hardware de la computadora, son más difíciles de aprender y usar, ofrecen mayor control y rendimiento, se utilizan comúnmente para sistemas operativos, controles de dispositivos y aplicaciones de alto rendimiento. Por ejemplo, lenguaje ensamblador, C y C++. El lenguaje de alto nivel, sus características están más alejadas del hardware de la computadora, son más fáciles de aprender y usar y son más portables entre diferentes plataformas. Se utilizan comúnmente para desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles, software empresariales y aplicaciones científicas. Por ejemplo, Python, Java, C# y JavaScript. Clasificación de tipo de datos. Los tipos de datos se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios. Por su naturaleza, los datos cuantitativos o numéricos. Representan valores numéricos como números enteros, reales o decimales. Se utilizan para realizar cálculos matemáticos y operaciones aritméticas. En datos cualitativos o categóricos se representa características o atributos que no se pueden medir numéricamente. Se utilizan para clasificar o agrupar información. Por su estructura, los datos no estructurados o simples se almacenan en una forma sin formato específico, lo que dificulta su procesamiento automático. Por ejemplo, textos sin formato, imágenes o audio. Datos
semiestructurado, se almacenan en un formato que tiene cierta organización, pero no cumple con una estructura definida, por ejemplo, correos electrónicos, XML o JSON. Datos estructurales o componentes se almacenan en un formato definido con campos y relaciones claras entre ellos. Por ejemplo, bases de datos, relaciones o hojas de cálculo. Por su propósito, datos de transacción registran eventos o actividades que ocurren en un sistema. Se utilizan para mantener un registro de las operaciones realizadas. Datos maestros proporcionan información de referencia sobre entidades o recursos. Se utilizan para mantener la coherencia y la integridad de los datos. Datos de análisis se derivan de otros datos y se utilizan para obtener información y tomar decisiones. Por su nivel de granularidad, datos atómicos se representa la unidad más pequeña de información, por ejemplo, un nombre, una fecha, un número. Datos agregados se crean el resumen o combinar datos atómicos, por ejemplo, el total de ventas por mes o promedio de calificaciones de los estudiantes. Por su formato de almacenamiento de datos de memoria se almacenan en la memoria principal de la computadora para un acceso rápido. Datos en discos duros se almacenan en un disco duro o otro dispositivo de almacenamiento persistente. Datos en la nube se almacenan en servidores remotos y se pueden acceder a ellos a través de Internet. En los arreglos, también conocidos como matrices, sus estructuras de datos que permiten almacenar una colección de elementos del mismo tipo de datos. Se caracterizan por tener un tamaño fijo y por acceder a sus elementos mediante un índice. Característica de los arreglos: tamaño fijo. Una vez creado un arreglo, su tamaño no se puede modificar. El tamaño se define al crear el arreglo y determinar cuántos elementos pueden almacenar. Acceso por índice. Cada elemento de un arreglo se identifica por un índice, que es un número entero que comienza en cero. Para acceder a un elemento específico del arreglo se utiliza su índice entre corchetes. Homogeneidad. Todos los elementos de un arreglo deben de ser el mismo tipo de datos. Esto significa que no se pueden almacenar elementos de diferentes tipos en el mismo arreglo. Bueno, hasta aquí fue mi información de los tipos de datos.